Nos acompaña Mario Campa desde México, economista, para analizar estas decisiones que aparentemente está tomando Donald Trump y cuáles son las consecuencias que tendría sobre la relación bilateral y sobre México. En principio parecen que buscara Trump una especie de escalada arancelaria, aunque todo eso quedó en veremos después de la conversación telefónica que supongo que también tenemos que interpretar. Bienvenido Mario Campa, gracias por estar en Macondo. ¿Qué tal, Marco, Leandro, Ina? Un gusto estar con ustedes hoy. Mario, primero, ¿esto es de Trump lo podemos tomar como una bravuconada o realmente se espera en México que se implementen medidas de arancelarias de este nivel tan fuerte, anticipando eventualmente una escalada, porque por otra parte Jayvon ya ha dicho que puede responder también con medidas arancelarias? Bueno, yo creo que es un poco de los dos. Leandro, yo creo que hay un poco de bravuconería, pero también cierto intento de Donald Trump de sí imponer aranceles. ¿Hacia dónde vamos? Pues eso definitivamente se va a ver en 60 días, que es cuando toma protesta. Yo creo que es el espacio de negociación que ha abierto el propio Trump. 25%, una tasa arancelaria tanto para Canadá como para México parece una amenaza poco creíble. ¿Por qué? Porque de facto mataría el TME, que es el acuerdo comercial que él mismo, Donald Trump, creó y firmó junto a Canadá y México. Sería un tiro en el pie, no solamente en el sentido estrictamente político de la firma del tratado y lo simbólico que representa, sino también porque afectaría mucho a las cadenas de suministro de Norteamérica en un momento cuando Estados Unidos, aunque no lo digan estos términos, está buscando sustituir importaciones chinas. Justamente por eso creo yo que impone un 10% a la par a China, para que no se vea como un tema que vaya a restar competitividad a la región, entendida como una combinación de cadenas productivas entre Canadá, México y Estados Unidos. Porque eso, si pensamos, por ejemplo, en industria automotriz, que sería de las más golpeadas, pues muchos de las autopartes que finalmente se ensamblan como producto final, como un automóvil en los Estados Unidos, provienen tanto de México como de Canadá, principalmente de México. Más del 40% de las autopartes que importa Estados Unidos provienen de México. Es el principal socio comercial de los Estados Unidos ya. Superó a China a raíz de los aranceles que Donald Trump le puso a China. Entonces, esa tasa del 25% que está anunciando para Canadá y Estados Unidos a mí me parece irreal, porque si se implementara, entonces China recuperaría participación de mercado, cosa que Estados Unidos y Donald Trump específicamente no quieren. Y lo que está buscando, a mi parecer, y creo que es el análisis de muchos analistas, es colgarse algún tipo de medalla. Y esto me lleva a lo que tú comentabas con este intercambio telefónico entre Claudia Sheinbaum, que contestó con una serena firmeza, por ahí le llaman algunos, y el propio presidente de los Estados Unidos. ¿Cuál es la versión? Yo honestamente creo que Trump ya empezó a pivotear, empezó a abrir la puerta a una negociación, a anunciar algún tipo de victoria para pues tener que eventualmente bajar esa tasa arancelaria que prometió o de plano eliminarla. Yo creo que él está buscando decir ante su público, ante los estadounidenses: miren cómo fui, amenacé a Canadá, Estados Unidos, ellos hicieron cualquier cosa, no, obviamente no se va a cerrar la frontera, no se puede cerrar, pero sí, por ejemplo, algún cambio presupuestal, algún tipo de acuerdo bilateral en tema migratorio, en narcotráfico se antoja más difícil. Pero bueno, a partir de cierta supuesta negociación, que Donald Trump pueda salir a decirle a su público: conseguimos algunas cosas, no la vamos a pagar nosotros, sino México o Canadá, y a partir de eso, pues él tenía una victoria política. Mario, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros en Macondo. Una pregunta mirándolo desde el otro lado de la frontera, o sea, Estados Unidos. Imponer unos aranceles de esta naturaleza no tiene un casi lineal peligro de aumento inflacionario, y tomando en cuenta que el tema de la inflación fue justamente uno de los factores que inclinó la balanza a favor de Trump. Por lo tanto, ¿hay ahí un plan real de subir aranceles, poder controlar la inflación, o es efectivamente una política económica que sería muy difícil de implementar y es efectivamente esta bravuconada? Pero pensándolo desde aquel lado.
Sí, dando el beneficio de la duda y asumiendo el escenario catastrófico en que estos aranceles efectivamente se implementaran, sí tendría un efecto inflacionario importante. Hay diversos estudios, incluso en la campaña contra Joe Biden, algunos economistas famosos como es Paul Krugman, que escribe en el New York Times, sacaron en su momento algunas notas al respecto, alguna carta colectiva, y le empezaron a llamar también, utilizaron el marco de Trumpflation, inflación de Trump o un aumento de precios a partir de las políticas de Donald Trump. Definitivamente serían arancelarias. De la noche a la mañana lo que hace un impuesto es, además del costo del bien, pues te agrega precisamente una tarifa adicional, que 25% sería bastante importante, y obviamente gran parte sería trasladado al consumidor. El proveedor no puede absorber todo. Sería inflacionario sobre todo en productos de manufactura, pero también Estados Unidos importa más de 4 millones de barriles diarios desde Canadá en petróleo refinado, gasolina. Es algo particularmente sensible políticamente para Estados Unidos y su presidente. Por eso creo yo que no es del todo creíble que vaya a permanecer esta tasa del 25%. Van a buscar alguna forma de reducirla o de eliminarla, desfasarla. En su momento Donald Trump con China y la fase 1 pues fue un acuerdo que involucró también temas de política industrial, patentes, propiedad intelectual. Con México y Canadá sería diferente, no sería como con China. Probablemente estarían bajo negociación aspectos migratorios y de narcotráfico. Pero regresando a la pregunta, sí sería inflacionario. Ahora, no es la única política inflacionaria que promete Donald Trump. Si se cierra la frontera y hay menos mano de obra disponible, pues también podrían en algunos sectores tener problemas o faltantes de mano de obra, y eso podría definitivamente afectar sus estructuras de costos. Entonces, Donald Trump, que por cierto ha tenido antes algún tipo de pique o conflicto con la Reserva Federal y específicamente con Jerome Powell, que es el que la encabeza ahora mismo, pues por supuesto que se metería en otro conflicto, porque las tasas de interés tendrían que responder elevándose para controlar lo que probablemente se anticipe como un aumento de inflación. Y entonces empezaría una disputa con la política, entre la política monetaria y Donald Trump, y es algo costoso. A Joe Biden le costó mucho en la elección no haber controlado del todo la inflación. Entonces no es ningún tema menor. Hay por ahí algunos estimados que indican que la inflación subyacente, la que resta los componentes volátiles, se incrementaría en un punto porcentual por los aranceles que está prometiendo Donald Trump. Para Estados Unidos eso es mucho. Estados Unidos está acostumbrado, no es como en muchos de nuestros países latinoamericanos que vienen de inflaciones altas o a ratos han tenido tasas de inflación muy elevadas. Estados Unidos ha tenido durante muchas décadas un control de precios razonable, y que se empiecen a subir los precios afecta mucho también porque los salarios también están un tanto estacionados. No hay una política del salario mínimo, que también le costó a los demócratas. Mario, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí, un placer, siempre te seguimos tus análisis económicos en cuanto a México sobre todo. Hay como una creencia, un relato bastante extendido sobre que uno de esos miedos de Trump y de Estados Unidos es que a través de México entren productos chinos, ¿no?, en Estados Unidos, y es precisamente lo que quieren evitar. ¿Cuánto hay de relato en esto y cuánto hay de realidad de que productos chinos permeen esa frontera y efectivamente pues perjudiquen la economía estadounidense? Porque de momento no hay como ni pruebas, ¿no?, de que entran ahí, y cuánto le podría perjudicar a la economía estadounidense, porque está como ese tema muy fuerte, pero no hay sustancia, no encuentro como base para lanzarlo, pero siempre se habla de eso. Sí, y en esto hay mucho de geopolítica, no es únicamente, digamos, un interés económico de los Estados Unidos. La realidad es que sí ese déficit comercial que tiene Estados Unidos con China, que por cierto México también tiene uno muy importante, pues siempre forma parte del discurso político.
el 20% de las importaciones de Estados Unidos provenían de China tan solo hace 5 años. Hoy ya están en el 13%, perdieron 7 puntos porcentuales de participación a raíz de los aranceles y otros temas, porque no es únicamente los aranceles, también hubo una política contra los semiconductores, de cuestiones de tecnologías, y otras iniciativas que afectan directamente a empresas chinas, incluirlas en listas de terroristas, etcétera, ¿no? Entonces sí se ha reducido las importaciones de China y bueno, de eso a que México entonces empiece a ser el canal por el que van a regresar a los Estados Unidos, pues no es así tan fácil, ¿no? Sí hay un interés, por ejemplo, de algunas armadoras chinas de establecerse en México, es el caso de BYD y es el caso de otras, pero algunas de ellas han comentado que su principal interés es el mercado doméstico. Es más difícil, por ejemplo, exportar vehículos eléctricos por el tema de la batería, no es tan sencillo. Y también BYD ha mencionado que parte de la fábrica en México atendería la demanda de América Latina, que no le interesa tanto exportar a Estados Unidos. Pero este relato de la relocalización, Estados Unidos lo que le está pidiendo a muchas de sus empresas es, bueno, vengan y establezcanse aquí si les interesa hacer negocios. Incluso Donald Trump en algún momento ha mencionado la posibilidad de que sí se establezcan empresas chinas, pero en territorio de los Estados Unidos. Entonces, en parte esto es quizá para que México no aproveche los beneficios de esta relocalización y de que no se utilice la firma del tratado para que las empresas chinas se vayan a México con una estructura de costos laborales más reducida y entonces que a raíz de los aranceles Estados Unidos pierda esas inversiones porque se fueron a México. Yo no creo, aquí ya después se mezclan otros temas que tienen que ver con los precursores del fentanilo, entran a partir de los puertos mexicanos y entonces eso después se va como un producto final a los Estados Unidos. Eso yo creo que ya tiene mucho de relato político, ¿no? Lo que es un hecho es que sí, Norteamérica tiene un desbalance, un déficit comercial muy importante con China. Y de hecho Claudia Sheinbaum lo ha mencionado. México tiene una política de reindustrialización y de sustituir algunas importaciones, no nomás de China, porque México no tiene digamos, una animadversión con China como sí lo tienen en estos momentos Canadá y Estados Unidos. México siempre ha tratado de permanecer neutral. La cosa es que sí hay un déficit y México está buscando reindustrializarse y entonces eso ahí podría haber cierto conflicto con China natural en términos comerciales, pero nunca de manera como lo adopta Estados Unidos en términos de la geopolítica y de la competencia en un mundo multipolar por ser una potencia, ¿no? México no lo enfrenta de esa forma. Mario, de todos modos, la campaña de Trump y en general su propuesta política parece como mucho más proteccionista, más cerrada. O sea, es probable que él lleve adelante políticas de implementación de este tipo de aranceles para cerrarse un poco. Además, el tipo de explicación que usa para México es difícil usarlo para Canadá. ¿Cuál es la inmigración? ¿Cuál es el fentanilo que en teoría entraría por Canadá? Entra fundamentalmente petróleo, ¿no? Además, porque es lo que importa más. Entonces, mi pregunta es, ¿qué impacto va a tener sobre México una escalada arancelaria o políticas proteccionistas aplicadas sobre la frontera sur o por parte de los Estados Unidos? ¿Y cómo México, cómo Sheinbaum está pensando en compensar, está pensando en abrir otros mercados, en desligarse un poco de los Estados Unidos, o no hay una estrategia para ese lado? Sí la hay. Ahora, partimos de que es una relación muy asimétrica, ¿no? El 80% de las exportaciones de México van a los Estados Unidos, mientras que todo el comercio internacional pesa el 25% del PIB en los Estados Unidos, cuando en México es el 75%. Mientras el 15% de las importaciones de Estados Unidos provienen de México, insisto, el 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos. Y son economías de tamaño muy distinto, Estados Unidos es una potencia militar que tiene control de los organismos internacionales. En caso de una disputa ante la OMC, etcétera, pues Estados Unidos siempre tiene una delantera. Entonces debemos partir de eso, de que la posición mexicana no es sencilla a priori. Entonces, pero también en un proceso de negociación tú no puedes mostrar debilidad
Y creo que en ese sentido, la firmeza que muestra Claudia Sheinbaum, que por cierto muchos medios en Estados Unidos la destacaron como que, bueno, hay que plantarle cara a este tipo, y además el anunciar represalias proporcionales, que es algo muy usado, digamos, es muy legítimo en términos del comercio internacional, es algo que ya anunciaron tanto México como Canadá. A ver, si tú me impones aranceles, nosotros vamos a elegir a dónde te vamos a poner nosotros, como en algún momento China también enfrentó así a Donald Trump. Ahora, la realidad es que antes se va a buscar el camino de la cooperación y creo yo que es la ruta correcta antes de que anunciar, bueno, ya no va a haber ningún proceso, ponnos los aranceles que tú quieras, porque definitivamente son economías integradas en una región que donde las cadenas de suministro están integradas. México siempre ha tenido una preocupación, o al menos las críticas de la izquierda cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio por allá el 93-94 siempre fue, bueno, esto nos encadena el futuro a la economía estadounidense, para bien y para mal. Cuando Estados Unidos tenga algún tipo de recesión, a México le va a pegar mucho. Pero bueno, se firmó el Tratado Libre Comercial y nos guste o no, México forma parte de la región comercial de América del Norte y en ese sentido sí ha creado mucha dependencia, lo cual nos hace vulnerables ahora que un capricho de Donald Trump pues sí pueda pegar. Ahora, yo creo que más allá de lo comercial, el interés de Estados Unidos hace suponer que parte de la negociación tiene que pasar por algún tipo de acuerdo migratorio o por el tema del narcotráfico. Lo que pasa es que ahí, bueno, atender esos temas, como ustedes saben, no es tan sencillo. Tú puedes prometer que vas a elevar el presupuesto, que vas a ser un tercer país seguro, pero a la hora de la hora, cuando vengan las caravanas, pues ¿cómo haces para pararlas? No vas a vulnerar los derechos humanos de los migrantes, ¿no? Y efectivamente, Leandro, en el tema de Canadá es un tanto distinto, pero ya también empiezan a tener laboratorios de fentanilo, una demanda también interna muy fuerte, muchas muertes diarias en Canadá por el fentanilo. Se está volviendo muy atractivo y tiene que ver con la geografía también y con que no tienen una frontera. Entonces ya no es un tema estrictamente de México el malo del sur o el vecino incómodo y Estados Unidos en este caso, pues el que resiente. Además están otros temas que hacen muy compleja esta relación, como es el tráfico de armas, donde pues el hecho de que se vendan de manera tan fácil, estén tan al alcance de los consumidores en los Estados Unidos, hace que se contrabandeen con mucha facilidad al sur. Y entonces ese es la principal arma de los cárteles en México. Si Estados Unidos no atiende ese tema, no atiende la demanda, pues entonces cualquier tipo de negociación, pues sí, va a pasar por algún aspecto político, va a disminuir los flujos, quizá algún año en que se endurezcan algunas medidas, pero finalmente no va a resolver los grandes temas. Y termino esta intervención diciendo que sí, México tiene una intención de diversificarse, comercialmente, pero también son soluciones de largo plazo, ¿no? Por ejemplo, México podría firmar algún tipo de carta de intención de entrar a los BRICS más, que ahora en el último año pues aceptó a nuevos países, a pesar de que Argentina por el cambio de presidente negó la entrada, pero realmente los BRICS todavía están explorando las fases en que pueden colaborar, tienen por ahí ya un banco de desarrollo especializado, empiezan a bajar tarifas entre ellos, pero todavía le falta cierta institucionalidad. Y México es muy difícil que de la noche a la mañana le dé la espalda, digamos, a Estados Unidos y entre a los BRICS, porque finalmente el comercio internacional se resuelve mucho por la geografía, ¿no? Por la cercanía. Y eso no de cualquier forma, si México se acerca más, por ejemplo, al sur global o a economías o potencias intermedias, países emergentes, de cualquier forma no elimina el tema de que tiene que lidiar con la migración y con el narcotráfico y la incomodidad de tratar con el vecino del norte. Entonces, en la práctica, pues sí involucra ciertas complejidades más allá de los aranceles, que es lo que en estos momentos toma la atención, ¿no? Mario, te hago la última por mi parte y tiene que ver con cómo se prepara México ante lo que parece como un flujo o un doble flujo que va a poner la situación, uno la ve bastante complicada. Un flujo de migrantes que viene de Sudamérica, Centroamérica, y seguramente una política de deportaciones importantes que haga Donald Trump, porque seguramente sea más sencillo deportar miles de migrantes que bajar la inflación y sea más efectivo políticamente. Entonces uno percibe a México como si va a quedar atrapado entre devoluciones a zonas que además son complicadas y gente que está llegando de forma ininterrumpida
desde el sur. ¿Cómo ves ese panorama? Porque queda en un lugar geográfico realmente muy complejo, sobre todo si Trump hace de la demagogia migrante una de sus cartas principales. Sí, sí, de acuerdo, Marco. Y de hecho es parte de lo que hay que aclarar para la gente que no tiene tanto el contexto de cómo son los flujos migratorios. Ya no es únicamente, digamos, de hecho en estos momentos no es tanto el problema de mexicanos que quieren ir a Estados Unidos. Esos flujos se han disminuido mucho en los últimos años, pero México es un país de tránsito y entonces el triángulo migratorio que conforman Honduras, Guatemala y El Salvador expulsa de manera anual a muchísimas personas que través de pasar por todo el territorio mexicano, después se internan en los Estados Unidos. Y en los últimos años, por la inseguridad en México, tienen que formar caravanas, ¿no? Y es lo que mediáticamente ustedes pueden ver a muchas gentes, a veces más de 1,000 personas, acompañándose en el trayecto, y es algo totalmente, pues, entendible para defenderse del crimen organizado, de los coyotes, que son personas que se dedican al tráfico de personas, a veces también de las policías locales, en fin. Y bueno, eso es lo que también ha llamado mucho la atención en los Estados Unidos. Donald Trump ha lucrado políticamente con estas caravanas y ha dicho, vean cómo se ha agravado el problema, que ahora tenemos estos cruces en los miles. Ahora, México es efectivamente una posición compleja porque, pues, para atender eso, a México, por ejemplo, desde el punto de vista humanitario, que tiene una política exterior con grandes capítulos, México, pues evidentemente no va a atacar, digamos, a estos migrantes, ni va a vulnerar sus derechos humanos como política de Estado. Hay vulneración de derechos humanos también por dinámicas del tránsito, insisto, está metido el crimen organizado y otras cuestiones. Pero México, pues la política sigue siendo, y lo ha dicho Claudio Sheinbaum, pues nosotros no vamos a respetar a esos migrantes. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar Estados Unidos? Que México absorba de alguna manera el costo a partir de que puedan enviar a estos migrantes, en vez de enviarlos a sus países, que México los reciba, sobre todo en las ciudades fronterizas, en Tijuana, en Juárez, en algunas de las grandes ciudades fronterizas. Eso implicaría, pues, que México absorba algunos costos, que cree albergues para estos migrantes. Eh, eh, Muchas veces, a partir de que el Estado no tiene tanta capacidad para recibirlos, pues se han creado algunas organizaciones, trabajo de caridad, pero pues si México realmente eh, tuviera más recursos, pues tendría que, por supuesto, proveer a estos migrantes de cierto refugio. Ahora, también sería sucumbir ante los intereses de los Estados Unidos. Entonces, en esos equilibrios es donde se tiene que mover México, pero es parte de lo que seguramente va a estar buscando Donald Trump. Ahora, he leído muchos mensajes en redes sociales de estadounidenses que dicen, pues, ¿saben qué? Con tal de que se reduzca la migración, yo estoy dispuesto incluso a tolerar cierta inflación por los aranceles. Efectivamente lo encadeno con lo que tú comentabas, Marco. Políticamente, si Donald Trump reduce la migración, pues para él sería una victoria y es seguramente lo principal que está buscando. Ahora, sucede algo irónico y creo que por eso también Donald Trump aprovechó estos meses antes de entrar, que está Joe Biden, para hacer estos anuncios. Si sube el temor de que después vengan endurecimientos de medidas contra los migrantes o aranceles, probablemente la gente empiece a cruzar más en estos 2 meses antes de que entre Donald Trump. Es algo que más o menos se vio en anteriores episodios donde Trump amenaza con irse contra los migrantes. Entonces, ¿eso qué ocasionaría? Que si se suben los flujos migratorios en estos siguientes 2 meses, una vez que llegue Donald Trump en febrero y marzo, pues probablemente disminuirían porque mucha gente se anticipó a que él entrara y a que empezara a tomar medidas contra la migración. Eso le permitiría al menos a él decir que sus políticas son un éxito. Entonces, en esto también hay mucho de relato. Evidentemente, pues sí hay amenazas, sí le cuesta, por supuesto, a México y a Canadá en lo que se resuelve este proceso de negociación. Hay incertidumbre, hay temores, pero bueno, pues es parte de lo que tenemos que lidiar acá con Donald Trump, ¿no? Mario, nos estamos quedando cortos de tiempo, pero sin embargo te voy a hacer una última pregunta por mi parte. Te quería preguntar sobre el TEMEC, ¿no? Al principio dijiste que pues esta decisión sobre las aranceles mataría el TEMEC.
yo te quería preguntar cuáles han sido un poco el balance, ¿no? De ese tratado para México, cuáles han sido las ventajas. Y en 2026 se pretende una renegociación. ¿Cómo ves las posibilidades de que finalmente se vuelva a renegociar y con qué van a salir a amenazarle, a extorsionar a México en este momento, esta vez? ¿Qué opinas? Sí, sí, mira, el tema del tratado fue complicado para las izquierdas en su momento. Hay que recordar que, bueno, el levantamiento zapatista tiene mucho que ver con esto. En aquel momento la discusión en el 93, 94, bueno, antes también hay un antecedente de la entrada a México al GATT, pero bueno, si nos atenemos al TLC, que es el antecedente del TEMEC, en aquel momento los mayores temores, y estaban bien fundados, estaban concentrados en el campo. México no iba a poder competir con los subsidios de Estados Unidos en el campo e iba a importar muchos granos, específicamente pues, maíz, trigo, frijol, y eso iba a ocasionar pues, que muchas personas en el campo o entraran a la pobreza o pues que tuvieran muchas dificultades para mantenerse. Efectivamente eso se vio. México es importador neto de muchos de estos productos del campo y en muchos momentos la pobreza en el campo se disparaba conforme subía la inflación, lo cual pues es hasta cierto punto irónico, porque cuando suben los precios del campo los productores se benefician y aquí en México ocasionaba lo opuesto. Ahora, para México también significó que su industria automotriz se potenciara. México produce ya 4 millones de unidades que lo colocan como uno de los 7 productores más grandes de vehículos, está a la par de Alemania, de Corea del Sur. En estos momentos salirse del tratado sí sería muy costoso para México, esa sería una realidad, ¿no? La izquierda ha ido evolucionando en cómo tolera, digamos, este acuerdo, sabe que también políticamente enfrentarlo sería pues quizás hasta producente en términos también electorales, no únicamente económicos. Entonces, lo que en estos momentos López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum siempre buscaron es, bueno, que siga el tratado, digamos que no tenemos muchas alternativas, pero vamos a buscar reducir la dependencia, vamos a retomar la política industrial, vamos a elevar el salario mínimo y con ello todos los salarios para que la demanda interna, el consumo doméstico se robustezcan y restar también dependencia de las exportaciones a los Estados Unidos. Sin embargo, pues como te imaginarás, Inés, es un proceso que toma algunos años, ¿no? Y finalmente hay restricciones presupuestales para tú de la noche a la mañana refundar o darle un gran giro a la política industrial. Definitivamente el diagnóstico está ahí, tenemos que reducir dependencia, hay ciertos sectores que no se han desarrollado, el campo no se beneficia del TEMEC, pero que también debe ser, digamos, pausado cualquier tipo de cambio, ¿no? Para no afectar de la noche a la mañana las cadenas productivas y no deshacer la industria automotriz mexicana. Ahora, en el 2016, específicamente el 1 de julio, se abre una ventana para que si cualquiera de los 3 países tiene alguna inconformidad fuerte, recurran a algo que se llama una cláusula de salida. ¿Y qué pasaría? Si alguno de los 3 países, digamos, la ejecuta, entra entonces un periodo de 10 años para que se termine el tratado, es decir, en 2036 se terminaría y en ese interregno pues habría cierta incertidumbre, probablemente negociaciones para cambiar de régimen comercial, habría muchas interrogantes, pero México puede jugar a favor y en contra de ello. Puede también dar a entender que si permanece el arancel del 25%, lo mismo Canadá, entonces podrían ejecutar esa cláusula de salida y, insisto, políticamente le costaría mucho a Donald Trump porque él renegoció el TEMEC. Hay que recordar que en parte por los caprichos de antes cambiamos del TLC al TEMEC, que ya incluye más cláusulas de contenido regional, algunas protecciones. Estados Unidos también se ha metido un poco en
en pedir cierta, por ejemplo, cierta democracia sindical, que es un buen tema. Estados Unidos lo ve como que está encareciendo la mano de obra en México. Nosotros no tenemos inconveniente porque pues hay mayor democracia en términos sindicales y laborales, pero bueno, han tratado de disminuir o de balancear un poquito más esos déficits que tiene Estados Unidos con Canadá y México, pero para estos dos países sigue siendo muy rentable el tratado, hay grandes superávits, ¿no? Entonces por eso sería muy complicado que de la noche a la mañana hubiera un gran cambio, Ina, pero sí México está consciente que hay una gran dependencia y sí hay voces en la izquierda que critican que no se busquen alternativas, no tanto de política industrial, que sí hay algunas iniciativas, pero alternativas de socios comerciales en Sudamérica, por ejemplo, pero también entre los BRICS. Ahora, decirlo y hacerlo, pues hay una brecha importante, ¿no? Sobre todo por los tiempos, ¿no? No es tan sencillo de la noche a la mañana. Clarísimo, Mario Campa, hoy en Macondo, economista y politólogo mexicano. Mario, muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer.